Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves 13 de diciembre, la Orquesta Filarmónica de esta casa, de Radio Francia, inicia en la Filarmonía de Colonia una gira en la que va a ofrecer conciertos en 6 grandes salas alemanas y en el Konzerthaus de Viena para concluir la tournée en la Casa de la Radio aquí en París el próximo 21 de diciembre. Bajo la dirección de su director Mico Frank, la Orquesta de Radio Francia contará como solista con la violoncelista argentina Sol Gavetta. Y precisamente para hablarnos de esta gira, pero sobre todo de su brillante trayectoria en los escenarios del mundo entero, Sol Gavetta ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Sol. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Un placer. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Villa María, ciudad en el centro de la provincia de Córdoba, en Argentina, en una familia con orígenes diversos, ¿no? Franceses, rusos y naturalmente italianos. En esa diversidad de orígenes quizás nace la pasión por la música, el amor por la música de tu familia. Sí, digamos que era mi mamá, que es pianista, hasta hoy en día tiene todavía 60 alumnos, y mi hermano, que lo introdujo en la música con el violín al principio. También mi primera conexión con la música fue en realidad con el canto. Fue un jardín de infantes musical, donde cantábamos más o menos 2 horas por día de canto. Parece una locura, pero los niños de 3 a 5 años era el placer, la libertad total de expresión en ese jardín de infantes. Así que la música nunca fue para mí en realidad una obligación. Se fue dando poco a poco, que por suerte empezaron a salir conciertos más tarde, obviamente 15 años más tarde. Pero es interesante de comenzar la música de ese punto de vista, que no es a lo mejor el caso de cada joven. Por ahí ciertos jóvenes tienen los padres o la rigidez de un profesor, que a lo mejor quieren hacer de ellos lo mejor, que seguramente que no es nada malo, pero digo que por ahí hay una cierta rigidez que puede después de una cierta edad bloquear a la misma persona de no querer a lo mejor seguir con esto, ¿no? En mi caso fue algo muy natural y la verdad es que la música hoy en día es un placer, sobre todo la escena es un placer para mí, a pesar de obviamente mucho trabajo por detrás. ¿Escoges el violoncelo porque te gustaba cantar? No, empecé en realidad tocando el piano, empecé cantando, tocando el piano, clarinete, violín. El cello fue el último instrumento que tuve en mi vida, no fue para nada el primer instrumento, fue una casualidad, porque cuando estábamos en el método Suzuki, mi hermano y yo, él ya tocaba el violín con 4 años más grande, mucho mejor, entonces siempre yo me sentía un poco disminuida, ¿no? Claro, cuando me ofrecieron un cello, que era un instrumento en sí más grande, con un sonido mucho más sonoro, donde podía tocar las mismas obras prácticamente, no tenía muchas posiciones todavía en la mano, pero tocaba todo con un dedo, era una cosa magnífica. De repente me sentía mucho más potente que mi hermano, así que el cello se dio un poco por casualidad. Lo que pasa es que lo que realmente es verdad, lo que no se dio por casualidad es la simplicidad y la facilidad con la que me sentía con el instrumento, que a lo mejor no fue la misma como con el piano, con el violín. Por eso es muy importante a un niño hacerlo probar también. Hay ciertos instrumentos con los cuales uno se encuentra mucho más en casa, que fue realmente la situación con el violonchelo. Vas a ganar tu primer gran concurso con 10 años, ¿no? Era más grande que tú el violoncelo. Más o menos. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdos te quedan de ese concurso? Eso fue en Argentina. En realidad los concursos de niño que hice fueron en Argentina justo antes de venirme a estudiar a Europa. Después estuvimos ya estudiando en Madrid y en Berlín, etcétera, etcétera, y en Suiza, obviamente. Pero lo que recuerdo es que para mí ya la escena en ese momento, probablemente gracias a que fui a un jardín musical, era algo muy natural. Yo quería salir a ese concurso, yo quería hacer ese concurso. Nunca me sentí obligada de tener que pasar exámenes o, al contrario, estaba esperando el momento para poder aprovechar de presentarme al público.
¿Fue difícil para ti dejar Argentina y venir a Europa, a Madrid, a Suiza? No realmente para mí, fue más difícil para mi hermano. Yo creo que es una cuestión de edad. En la pubertad es más difícil, yo creo, que irse de su país, de sus amigos. Fue un corte cultural, pero la verdad es que ese corte también lo quise yo. Yo quise seguir a Iván Monighetti, que fue mi primer profesor en la Escuela Reina Sofía Madrid. Yo le decía a mi madre a los 9 años y medio, no te preocupes, porque somos 4 hermanos, que si necesitas tú quedarte en Argentina no hay ningún problema. Yo me puedo ir tranquilamente sola, tú puedes venir a visitarme cuando quieras. Esa es la simplicidad de un niño, ¿no? Ella vino, tu madre, naturalmente. Obviamente, mi madre decidió de hacer, bueno, un transporte de la familia, digamos, mitad de la familia estuvo en Europa durante 4 años, yo, mi hermano y mi mamá, y la otra mitad de la familia quedó con mi papá en Argentina hasta que logramos ver si realmente hacíamos un cambio a Europa o no, porque era un cambio muy grande y muy importante. Y 4 años más tarde mi papá se dio cuenta que nunca más vamos a volver a la Argentina, porque, bueno, empezó una nueva vida en Europa, teníamos más futuro con la música, así que un día realmente tuvo que tomar la decisión de decir, bueno, vendemos todo aquí, a pesar de que tengo muchísima familia muy querida en Argentina. Intentamos ir cada tanto, pero es más difícil, obviamente, la conexión con 2 países que están tan lejanos geográficamente. Todos esos esfuerzos no fueron en vano. En el 2004, por ejemplo, va a ser un año decisivo para tu carrera. Ganas el premio del Crédit Suisse para jóvenes intérpretes y vas a debutar en la Filarmónica de Berlín, nada más y nada menos con el ruso Valery Gergiev. ¿Se es consciente cuando tienes 23 años del peso musical e histórico de esos personajes? No, menos consciente de lo que uno es hoy en día, obviamente, pero por suerte que es así, porque yo creo que si uno sería tan consciente de todo lo que pasa, en tan pronta edad, no haríamos tantas cosas que hacemos. Yo creo que un poco es siempre un balance, ¿no? Hay que encontrar. La inconsciencia lleva a hacer a lo mejor cosas y da coraje a muchas cosas que a lo mejor uno no haría. Por otra parte, la inconsciencia sin racionalismo en algún momento lleva a catástrofes. Entonces es siempre una cuestión de balance a encontrar. Yo pienso que era muy consciente de la importancia que significaba para mí tocar con la Filarmónica de Viena y con Valery Gergiev en ese momento, pero no a lo mejor del peso musical, como uno dice, y del principio de una carrera que marcó ese concierto, o por lo menos ese momento en mi vida, hasta que hoy en día lo veo que finalmente volver a tocar con la Filarmónica de Viena fue el año, ahora en agosto, o sea, el año 2018, o sea, este mismo año, pasaron 14 años, por lo cual ahí uno es consciente la mayor parte de las veces mucho más tarde, de ver la cantidad de años que han pasado entre tanto para poder volver a tener la posibilidad y la ocasión de trabajar con gente de ese nivel. Precisamente en el 2014 vas a tocar en la Filarmónica de Berlín, con la Filarmónica de Berlín, y su director titular, Simon Rattle, es un hombre que va más allá de la música, ¿no? El trabajo que está haciendo ahí en la Filarmónica de Berlín. Este fue otro año muy decisivo también, el 2014 en mi vida, porque a pesar de haber comenzado con la Filarmónica de Viena, que obviamente son una de las orquestas como la Filarmónica de Berlín, de las más conocidas del mundo, evidentemente la Filarmónica de Berlín para cualquier músico es una orquesta también sumamente importante. Y como decía usted, con la Filarmónica de Berlín y con Simon Rattle, que es una persona no solo que va mucho más allá, también muy generosa, muy abierta humanamente. Fue uno de los únicos directores que, por ejemplo, se acercó a mí antes del primer ensayo para simplemente prepararme con respecto a qué tipo de orquesta ahora en media hora vamos a ir a trabajar, que de alguna manera me sienta con cierta paz y calma, que él está conmigo. Fueron detalles, pero detalles donde uno se da cuenta de la generosidad de alguien, porque, bueno, ve mucha gente, no tiene tampoco la necesidad de hacer eso, no es su trabajo, ¿no? Pero sin embargo, es increíble la seguridad que a uno le puede dar el hecho de sentirse apoyado por alguien como él. Con esas orquestas has tocado los grandes conciertos del repertorio de violoncelo, pero también la música barroca te ha interesado desde siempre. Con tu hermano habéis formado la Capella Gavetta, también has grabado con Cecilia Bartoli, gran soprano italiana. ¿Qué tiene la música barroca que se olvida a veces en esas grandes escenas? Bueno, cuando empecé la primera vez a descubrir la música barroca, ya hace un tiempo, hablamos de más o menos unos 11, 12 años atrás. En 2007, 2006, más o menos fue cuando yo comencé.
En realidad fue un poco una casualidad, porque extrañamente me di cuenta que durante mi tiempo de estudio he tocado muchísimos conciertos que a lo mejor vienen del periodo barroco, pero, por ejemplo, los conciertos de Vivaldi. Nunca a mí nadie me dio un concierto de Vivaldi, ni tampoco se me ocurrió en ese momento tocar un concierto de Vivaldi. Muchas veces también porque están pensados que los conciertos de Vivaldi son relativamente fáciles, pero el concierto de Vivaldi no es para nada fácil. También tengo que decir que cuando le digo que fue una casualidad fue porque un ensamble barroco italiano en ese momento me dijo que, un violonchelista de Lanzar me dijo, según mí, el repertorio y tu facilidad técnica andaría perfectísimo para ti el repertorio barroco con cuerdas de tripa. Yo digo, con cuerdas de tripa. Era todo un mundo nuevo para mí, el repertorio barroco, las cuerdas de tripa, los pequeños ensembles. Y la cuestión es que hicimos un primer proyecto, un primer concierto, 2 conciertos, era muy poquito. Y poco a poco le empecé a tomar gusto a eso, a descubrir que hay todo un lenguaje musical con el instrumento, de una vida antes del instrumento, desde el momento en que yo empecé a estudiar el violonchelo con una escuela rusa, con cuerdas modernas, que yo no conocía. Una vida anterior al violonchelo que para mí era toda una historia que aún no conocía, pero era la base de mi instrumento. Y en realidad ahí empecé poco a poco a profundizar esa búsqueda y empecé a darme cuenta que si quiero avanzar en eso necesito también mi propio grupo, porque mi propio grupo me protege también el hecho de poder tener tanta cantidad de ensayos como uno quiera, elegir el repertorio de la manera que uno quiera e ir descubriendo cosas que a lo mejor todavía no se tocaban tanto. Vivaldi es muy conocido, pero hay muchos otros compositores que no se conocen, ¿no? ¿Es difícil tocar con cuerdas de tripa, como les llamamos? Sí, es más difícil tocar con cuerdas de tripa, ya que la tripa, al ser un elemento vivo y un elemento no protegido por el metal, la reacción a la temperatura, el cambio de temperatura o la humedad es mucho mayor. Entonces es verdad que en el momento que uno llega a una sala de concierto, por ejemplo, y hay un pequeño aire y después en el momento del concierto se llena de gente y se vuelve un sauna, el instrumento de repente se desafina completamente, no es la misma proyección de sonido. Yo pienso que cuanto más el instrumento de cuerda sea grande, más la dificultad en sí con la cuerda de tripa se siente. Un instrumento más pequeño, evidentemente la masa sonora está más compacta, entonces el instrumento tiene menos cambios, pero en una masa tan grande de madera, evidentemente el cambio es mucho mayor. También la música de cámara te ha interesado, no sé si a raíz de la música barroca, pero has colaborado con grandes nombres como la pianista Hélène Grimaud y ahora con el francés Bertrand Chamayou. ¿Qué tiene la música de cámara de especial cuando acabas de tocar en la filarmónica, con la Filarmónica de Berlín? Bueno, hay solistas y solistas. Hay gente que se concentra más sobre los conciertos con orquesta y hace menos recitales. Hay gente que toca más recitales y menos con orquesta. Yo creo que lo interesante es, si uno puede, es variar, porque evidentemente lo que te ofrece la música de cámara y la educación musical que ofrece la música de cámara muchas veces no ofrece el concierto con orquesta. El concierto con orquesta ofrece otro tipo de educación y otro tipo de a lo mejor de características, de manera de representarse sobre el público. Yo creo que el poco tiempo de trabajo también que uno tiene con una orquesta no puede venir de la misma manera preparado que cuando trabaja con una persona. El trabajo que, por ejemplo, hicimos, sea con Hélène Grimaud o, por ejemplo, con mi gran amigo Bertrand Chamayou, con quien trabajamos hace 20 años con piano, hemos tocado ya tanto repertorio, hemos estudiado tantas horas juntos, que obviamente se crea una especie de lenguaje común que es muy difícil encontrar con cualquier orquesta sea, porque obviamente las orquestas tienen muy poco tiempo de ensayo. Generalmente hay un ensayo de 1 hora y media y después ya es el ensayo general y después ya está el concierto. O sea, hay muy poco tiempo. Entonces la construcción es mucho más rápida, es mucho más en resumen, ¿no? Así que hay que venir mucho mejor preparado al primer ensayo. No digo que el ensayo de música de cámara no viene mal preparado, pero tiene la posibilidad de crear algo juntos con mucho más tiempo de expansión. Precisamente hablando de Bertrand Chamayou, acabáis de sacar al mercado con el sello Sony un disco Schumann en el que encontramos cosas muy diferentes, ¿no? Los Fantasiestücke, por ejemplo. Sí, lo interesante de este disco Schumann, sobre todo si hablamos de Schumann justamente, es ver que
toda su concepción de la música es muy diferente, en todo caso, para el repertorio de cello a lo que fueron en su periodo otros compositores. Por ejemplo, ya el concierto de violonchelo lo llamó Concertstück. No lo llamó un concierto de violonchelo. Quiere decir que realmente él quería irse de esa rigidez, de esa forma clásica del concierto romántico de su periodo, como los otros compositores componían. Buscaba una especie, a lo mejor, más de fantasía, o tiene una cierta parte de fantasía, pero también en el segundo movimiento hay una parte de Liederabend, ¿no? Que se puede sentir muy fuerte en la combinación con el violonchelo solo y el acompañamiento de orquesta extremadamente delicado. La construcción es muy clara en Schumann, a pesar de ser muy compleja. Eso es lo extraño. Y las obras de música de cámara, lo mismo. Por ejemplo, Fantasiestücke, las 3 obras de su ciclo de música de cámara, más las Fünf Stück in Volkssong, son las 5 piezas populares. Interesante estas piezas populares porque obviamente también cada una con su característica propia en 2 minutos y medio. No es una forma sonata. Y después Adagio Allegro, que de nuevo es otra obra que completamente fuera de lo común. Todo el CD Schumann en sí a pesar de ser un compositor muy conocido, su construcción musical es muy diferente a todos los compositores de su época. Era un verdadero poeta, Schumann, ¿no? Absolutamente, y eso se siente en cada nota. Mucho más sombrío es Mislav Weinberg, el compositor que vas a tocar en esta gira con la Filarmónica de Radio Francia, compositor soviético más que ruso, con orígenes también múltiples y con una vida terrible, ¿no? Perdió muchos familiares durante el Holocausto. Mislav Weinberg nació en Polonia, en Varsovia, y ya la primera vez cuando se fue a Rusia, cuando se escapó, digamos, a Rusia, ya perdió su hermana y sus padres, obviamente que fueron matados por los nazis. Él en Rusia, creyendo poderse salvar gracias también a la ayuda y el encuentro que tuvo con Shostakovich, que fue su mentor y su profesor, y también que lo ayudó muchísimo en situaciones políticas muy difíciles. Y en ese momento en Rusia lo encarcelan. Está casi a punto de ser matado y se salva gracias a la muerte de Stalin. O sea, es una vida que cuando uno se imagina ese tipo de vida, yo creo que no se puede imaginar el tipo de música, o se imagina el tipo de música a lo mejor no concordante a lo que realmente es, porque su música, extrañamente, en la música de Shostakovich yo siento mucho más esa parte austera, sin esperanza de vida. Sin embargo, en la música de Weinberg no es así. Todo lo que he escuchado hasta ahora y ahora con el concierto de violonchelo, hay mucho más de positivismo, a pesar de que en su vida no se puede explicar cómo pudo él sentirlo así. Es una música completamente también apta para todo público que todavía aún no conozca su música. Es realmente una música a descubrir. Vas a tocar este concierto de Weinberg en la Filarmónica de Berlín. Te vas a sentir como en tu casa, ¿no? Bueno, la verdad que es un placer tocar siempre en esta filarmónica, a pesar también de la historia que esta sala tiene, ¿no? No hay que olvidarse que en un momento, por causa del muro también, había gente que aún la Filarmónica de Berlín y la Orquesta Filarmónica de Berlín no había escuchado de su vida, ¿no? Es increíble de imaginarse que hay cierta gente en la misma ciudad que no conocía su propia orquesta en el fondo, ¿no? Es una sala increíble, su historia, la ciudad en sí, pero también sonoramente es increíble. Yo adoro también la pequeña Filarmonía porque muchas veces hablamos solamente de la grande, pero para mí es una de las salas de música de cámara más maravillosas que existe. Vais a también a tocar en Hamburgo, en la gran, nueva, flamante Filarmonía del Elba. ¿Cómo se siente uno tocando ante esas catedrales de la música? Bueno, como todo en la vida, ¿no? Cuando uno las tiene por suerte muy seguido, el respeto no cambia. La sala ejerce en sí un cierto respeto. La sala necesita ese respeto en general, sea la que sea, pero es impresionante y sobre todo ser consciente, tener la suerte de estar al frente de 2.000 personas en salas así cada noche, porque yo creo que lo que justamente hay que tener cuidado, que no se vuelva algo muy común. A pesar de que es algo común en este momento en mi vida, hay que ser consciente de la suerte que uno tiene de poder vivir de esta manera como músico, ¿no? De tener la posibilidad de tener ese público cada noche al frente suyo. Me imagino que tus padres deben estar más que satisfechos.
Bueno, yo pienso que seguramente están orgullosos, pero sobre todo lo que es más maravilloso en mi familia es ver que también en el momento en que vuelvo a mi casa y estoy con los otros hermanos, etcétera, soy una persona más, como siempre lo fui en esta familia, y eso es muy importante para toda la construcción de mi vida en general. ¿Vas a poder pasar las Navidades en familia? Sí, así será. En fin, pues ya lo saben, si están en Alemania tienen varias oportunidades de escuchar a Sol Gavetta con la Filarmónica de Radio Francia, dirigida por Mico Frank, y si no, el 21 de diciembre tienen cita en la Casa del Radio para el concierto aquí en París. Muchísimas gracias, Sol, Muchas por haber gracias, estado aquí Jordi. con nosotros. Agradecer también el esfuerzo de Suel Kedir y Julien, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.